Hola, soy María Fernanda Restrepo Uribe, psicóloga especialista en adicciones de la ESI Hospital Carisma, y hoy, en alianza con la Caja de Compensación Confenalco, queremos hablar acerca de sensibilización en adicciones. Esta charla es especialmente para el señor Plutarco Mosquera Mosquera y todos los trabajadores de la finca Aguas 2. ¿Ustedes se han preguntado un poco o alguna vez qué es salud mental? A mí me ha pasado que cuando le pregunto a la gente qué es eso, regularmente me responde en términos de enfermedad y me dicen como, ay no, eso es de locos, eso es para los locos, pero resulta que no. Quiero que en este video ustedes aprendan qué es salud mental y cómo cuidarla. Yo sé que ustedes saben qué es salud física y estoy segura que cada vez que usted tiene dificultades o regularmente cuando tiene dificultades con algo que tiene que ver con su salud física, usted va y busca ayuda, porque es que así nos enseñaron. Nos enseñaron que si nos duele una rodilla, que si mi ojo está mal, que si tengo un dolor de muela, necesito ir a buscar ayuda, porque cuando yo estoy enfermo físicamente, soy consciente de que eso puede afectar mi vida laboral o también pues en general cualquier situación de mi vida. Pero resulta que con la salud mental no. Y grábese una cosita en la cabeza, es tan importante la salud mental como la salud física. Les quiero contar entonces que la salud mental tiene que ver con las emociones. Todos hemos tenido estados en los que estamos tristes, alegres, aburridos, enojados. Esas son las emociones y esas emociones llevan nuestro comportamiento. De acuerdo a la emoción que yo tenga, me voy a comportar o me va a decir que no. Usted se comporta igual cuando está alegre a cuando está triste o cuando está muy aburrido a cuando está súper enojado. ¿Cierto que no? Tenemos comportamientos diferentes y eso tiene que ver con la salud mental. Hay otra cosa y es el pensamiento. Muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos una cantidad de pensamientos que son muy tóxicos y llevan a hacernos daño mental y emocionalmente, pero no le prestamos atención. Le invito hoy a usted y a toda su familia a que cuando tenga dificultades de salud mental busque ayuda. Si usted se da cuenta que está sintiéndose más triste de lo normal o que cuando estás triste estás empezando a encerrarte, a preferir dormir, a estar solo que estar con amigos o que estar con tu familia, es mejor que vayas buscando ayuda. Cuando nos sintamos de esa manera, hablar es algo que nos va a ayudar bastante, porque podemos sacar todos esos pensamientos malucos de nuestra cabeza y evitar que nuestra salud mental se vea muy afectada. ¿Cierto? ¿Que tengo razón o no? ¿Ustedes qué dicen? Piense entonces usted ahora cómo cuida su salud mental. ¿Usted qué hace para cuidar esas emociones, para cuidar ese pensamiento y para cuidar la forma como se comporta? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo te comportas frente a la gente? Eso dice mucho de nosotros, ¿sí o qué? Y cuando conocemos mucho a una persona, a los hijos, a la pareja, a los amigos o a los papás, tenemos la capacidad de decir como, fulanito hoy está enojado, o míralo como vino de alegre, aprovechemos y digámosle cosas chéveres para que esté más animado. Entonces, cuando yo estoy pendiente de eso, tengo la posibilidad de estar mejor y de sentirme mejor conmigo y con los demás. Resulta que las adicciones son una de las formas para nosotros descuidar nuestra salud mental, o cuando nuestra salud está descuidada, llegan las adicciones. Ahora la pregunta es entonces, ¿y yo cómo voy a cuidar mi pensamiento, mis comportamientos y mis emociones? A ver, piense un momentico, ¿usted cómo hace eso? Es tan sencillo. Por ejemplo, para yo cuidar mi salud mental, necesito dormir bien, necesito alimentarme bien, necesito hacer ejercicio, puedo compartir tiempo con las personas que más quiero, hablar de lo que yo siento. En mi entorno laboral también puedo cuidar mi salud mental, porque es que usted se imagina uno estar quieto todo el día en la casa. Entonces, en la vida laboral yo también puedo cuidar mi salud mental, porque estoy activo, estoy ejerciendo algo que me gusta, estoy haciendo algo con lo cual voy a tener una mejor calidad de vida. Compartir tiempo con tus mascotas si las tienes, eso también es salud mental. Filtrar lo que tú sientes ayuda a tus emociones. ¿Cómo así que filtrar lo que usted siente? Es que algunas veces como que nos tragamos toda la información que nos dan enterita. Entonces tengo una dificultad con alguien y por el solo hecho de evitar que esa relación quede muy mal, entonces
me trago todo lo que siento. Hay que hablar y eso es filtrar un poquito las emociones o lo que yo pienso y lo que yo siento. Se dan cuenta entonces que cuidar mi salud mental no es tan difícil. Lo que pasa es que cuando yo estoy sano mentalmente es muy fácil hablar de eso, pero una persona que por ejemplo tiene una depresión es muy complicado. Decirle a una persona con depresión que salga a hablar con sus amigos o que de pronto se ponga a jugar parques por ahí con la familia no es tan fácil, eso no es tan sencillo. Hay muchas enfermedades en salud mental y de pronto ustedes pueden investigar si quieren un poco acerca de eso, porque quiero que hablemos de algo muy especial y son las adicciones. Las adicciones son una forma de afectar su salud mental, incluso la salud mental de las personas que están siempre a su alrededor. Una adicción se da cuando una persona, por ejemplo, consume mucho una sustancia psicoactiva, las drogas de las que nos han hablado. Conocemos comúnmente, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, ¿cuál es más? A ver, piense. El cigarrillo, también el alcohol es una sustancia psicoactiva. Entonces, cuando alguien empieza a consumir de una manera muy repetitiva esa sustancia, se le puede convertir en una adicción. ¿Y cómo me doy cuenta yo que esa persona tiene una adicción? Pues lo principal es que esa persona necesita buscar ayuda, porque siempre será un profesional quien diagnostique una enfermedad. Y ahí vamos con una cosa muy valiosa. Una adicción es una enfermedad y es una enfermedad que afecta el cerebro. Y el cerebro es el centro de operaciones de todo nuestro cuerpo, de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos. Entonces, por eso es que hay que ir donde el médico, porque es una enfermedad. ¿Y cómo sé yo si, por ejemplo, estoy consumiendo mucho cigarrillo o mucho licor o alguna de las sustancias ilícitas que tengo una adicción? Por ejemplo, usted ya no es capaz de estar sin consumir esa sustancia. A usted la gente le ha dicho, ay, mijito, vea, cuidado, usted está consumiendo mucho eso. Ay, usted cómo se pone de raro cuando consume tal cosa. O cuando tú te das cuenta que estás invirtiendo más dinero del que necesitas en esa sustancia. Eso pasa muchas veces y la gente que está alrededor de la persona con la enfermedad adictiva se da cuenta, pero él es el último en enterarse de que está enfermo y regularmente piensan que no necesitan ayuda. Si usted necesita ayuda, si se ha empezado a dar cuenta pero no le quiere decir a nadie, búsquela, no le dé miedo, no sienta vergüenza. Hay muchas personas en este momento de la vida sufriendo una adicción y por pena no van a buscar ayuda. Lamentablemente, esta enfermedad no elige ni género, ni edad, ni posición social. A cualquiera nos puede pasar. Tenemos el mito, o pensamos, o la gente piensa, porque yo ya me salí de ese cuento, la gente piensa que son los adolescentes o las personas jóvenes las únicas que pueden tener una adicción, pero no, señores, adicción podemos tener todos. ¿Y desde cuándo? Desde cualquier momento de la vida. ¿Saben por qué? Porque es que mis situaciones de vida pueden llevarme a eso. Y hay muchas situaciones que yo no soluciono que me llevan a la adicción independientemente de la edad que tenga. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué la gente consume drogas, María Fernanda? Y hay muchas razones, hay tantas razones que la gente encuentra para empezar a consumir drogas como personas que consumen drogas. ¿Cómo así? Una cosa es que la gente, por ejemplo, por caer bien en un grupo social, empieza a consumir cualquiera que sea la sustancia lícita o ilícita. Otra razón es que le dicen, ay, ¿cómo le parece que yo estaba todo aburrido, todo estresado, me mantenía enojado y me dijeron que esta cosita es muy buena? O también puede ser que me digan que es que si yo tengo muchos problemas, me consumo esa sustancia y eso me saca de esa realidad. Pero ¿y entonces? Se le baja el efecto de la sustancia y ¿dónde queda esa realidad? No va a cambiar. ¿O sí? Desde mi punto de vista, sí. El consumo de drogas, cuando es un consumo problemático, afecta mucho a las personas y también afecta su entorno familiar. Por ejemplo, físicamente una persona que consume drogas se han dado cuenta que cambia mucho, que su aspecto y su apariencia física ya no son iguales. También mentalmente cambia, lo que yo les enseñé ya,
cambia la forma de comportarse, cambia su pensamiento. Regularmente son personas que empiezan a ser como muy pesimistas, a tener una visión poco optimista de la vida. También cambia su forma de mostrar las emociones. Las personas que están a su alrededor empiezan a sentirse tristes, a estar regularmente preocupados por esa persona, por ese miembro pues, de la familia. También económicamente se ven afectados. La relación con sus seres más cercanos y no necesariamente con la familia se ve afectada. Tienden de pronto a sentir el rechazo de las personas o se vuelven un poquito hostiles porque quienes realmente lo quieren le empiezan a decir: vea, usted está mal, necesita ayuda. Bien, la adicción entonces, les decía hace un momentico, es una enfermedad del cerebro. ¿Y por qué del cerebro? Miren, los seres humanos trabajamos mucho o funcionamos químicamente todo nuestro cuerpo. Y las drogas son sustancias químicas y esas sustancias llegan acá, al centro de operaciones, al cerebro. Entonces empiezan a cambiar la forma como mi cerebro se comporta. Empiezan entonces a pasar una cantidad de cosas ahí en el cerebro que hacen que cada vez tú te enganches más a esa sustancia y cuando quieres salir, pues ya no puedes. Resulta, por ejemplo, que la gente empieza a consumir la sustancia, ¿cierto? De vez en cuando, si por ejemplo es licor, empieza a consumir esa sustancia en las fiestas, cuando por ahí lo invitan, pero llega un momento en que ya, uy, no, está haciendo mucho calor, me voy a tomar una cervecita, por ejemplo, ¿cierto? Y así va subiendo. Ya no solamente es cuando está haciendo calor, sino cuando está por ahí caminando, cuando está trabajando, cuando se levanta para acostarse, por ejemplo, pues, y empieza a tener comportamientos que hacen que sea más dependiente de esa sustancia. Va creciendo la adicción. Y por ahí, por ejemplo, hay una canción que en este momento no recuerdo que dice que se gastó todo el mercado, toda la plática del mercado, del arriendo, y así pasa, y no se dan cuenta familias. Entonces ahí es donde hay que buscar ayuda, ¿sí? Vamos claros, ¿verdad? La adicción entonces en el cerebro, esos cambios que pasan, se genera por ejemplo algo que se llama tolerancia, y es que la gente empieza a consumir un poquito y con eso tiene el efecto que quiere, pero pasa el tiempo y va consumiendo y se da cuenta que necesita incrementar el consumo de esa sustancia pues para poder sentir lo mismo que sentía antes. Entonces, al principio, con un poquito de la sustancia sentía el efecto que buscaba, pero con el paso del tiempo se da cuenta que tiene que consumir más para buscar sentir lo que antes sentía, pero resulta que eso regularmente no pasa. Y ahí, familias, es donde empieza el problema, porque empiezan a gastarse más el dinero y a tener comportamientos que se le hacen daños a él mismo y a los demás. No quiero centrarme mucho en esta parte que es como un poquito técnica, porque lo que nosotros queremos es que ustedes se den cuenta que hay formas de evitar llegar a una adicción. La Organización Mundial de la Salud ha hablado mucho acerca de un tema que se llama habilidades para la vida. Esas son competencias que tenemos todos los seres humanos y que nos ayudan a estar bien con nosotros mismos y con los demás. Entonces hay competencias sociales. Por ejemplo, yo ahorita les hablaba un poquito que yo necesito hablar de lo que siento, ¿cierto? Entonces son relaciones interpersonales. Necesito buscar que mi entorno social sea el adecuado. Como reza el dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. En este caso aplica un poquito, porque si por ejemplo yo me empiezo a dar cuenta que estoy teniendo dificultades con una sustancia, pero sigo estando con las personas que consumen también, de alguna manera me van a incitar a seguir consumiendo. Y si yo quiero salirme de ahí, pero sigo con esas personas, probablemente no va a ser tan fácil para mí salirme, porque hay muchas cosas que me enganchan a estar ahí. Hey, yo tengo la capacidad de darme cuenta quiénes a mi alrededor no me hacen bien. Probablemente lo sé, pero me da un poquito de miedo separarme de esas personas. O también me da tristeza, ay, es que este muchacho que yo crecí con él toda la vida y no, pues ¿cómo me voy a separar de él si hemos aprendido tantas cosas juntas? Pero si en este momento
están teniendo una actitud que te hace daño a vos y le hace daño al otro, pues esa amistad ya se convirtió en otra cosa, que lo llamamos un factor de riesgo. Y si esa persona es un factor de riesgo, lo mejor es alejarme un poco de ellas. La empatía. En la familia esto es súper importante. ¿Cómo les parece que cuando uno tiene empatía, lo dicen muy popularmente, que es como ponerse en los zapatos del otro? La empatía es comprender lo que el otro siente y tratar de entenderlo. En las familias a veces no tenemos empatía con el otro, y es porque la mamá o el papá o el adulto de la casa, mejor dicho, quiere que el adolescente, por ejemplo, se comporte como él se comporta, como el adulto se comporta, y el adolescente pretende que ese adulto se comporte como un adolescente o piense como él, y eso no es fácil. Miren, las personas que somos adultas también fuimos adolescentes alguna vez en la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos en los zapatos de ese adolescente y nos damos cuenta que él o ella está pasando por esa cantidad de cambios que en ese momento son como tan bruscos? Y es que ya no me gusta salir con mis papás, qué pena que me vean con él, yo tan grande y me están recogiendo en el colegio. A muchos nos pasó eso. Por ejemplo, en la adolescencia también solemos cambiar mucho de amigos, porque como estamos generando identidad, de pronto los amigos con los que yo antes estaba ya no me siento tan bien, entonces cambié de grupo de amigos. Y para los adultos cuidadores a veces es muy difícil comprender eso. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con que a veces los padres piensan que porque mi hijo cambió de amigos, entonces ya está en las drogas, porque qué tan raro, ya está llegando más tarde. Hay muchas situaciones ahí, familias, que hay que revisar, ¿cierto? Porque hay comportamientos de la adolescencia que se parecen mucho a los adictivos. Por eso, papás, no les dé pena buscar ayudas. Es que ustedes no son los únicos con esta problemática. Hay muchos. Por ejemplo, un adolescente, lo que les decía, cambia de amigos. Un adolescente ya no le gusta estar con la familia. Un adolescente puede cambiar la forma en que se viste, hasta la forma en que habla, el lenguaje. Un adolescente puede empezar a llegar más tarde a la casa, puede empezar a pedir o necesitar más plática de la que necesitaba cuando era niño. Esto de lo que les acabo de hablar son cambios normales en la adolescencia, pero también podrían estar relacionados con una conducta adictiva. Ahí es donde hay que buscar ayuda e ir al grano. Y entonces trabajar otra habilidad que se llama comunicación asertiva. Hable con el otro, dígale lo que usted está viendo, ¿sí? Te estoy viendo muy cambiado, que estás cambiando mucho de amigos, estás necesitando más dinero o usando más dinero del que era, te estoy viendo más desordenado, no te estás organizando tanto. En fin, la impresión que usted tenga, escuche y hable. En la comunicación eso es importante, tanto escuchar como hablar. A veces nos quedamos en el diálogo y yo hablo y hablo, bueno, no es un diálogo porque un diálogo es de dos mínimamente, o a veces nos quedamos hablando y hablando sin escuchar. Ustedes no se alcanzan a imaginar el valor que tiene en nuestra vida la escucha. Y escuchar no es lo mismo que oír. Cuando yo oigo, estoy poniendo un órgano de mis sentidos a trabajar. Cuando yo escucho, estoy analizando la información que el otro me está diciendo. Y tenemos un problema muy grande, y es que no nos escuchamos, nos oímos. Oímos que el otro está por allá hablando, pero no escuchamos de verdad, no analizamos. Cuando yo escucho, tengo la capacidad de comprender. Cuando yo escucho, tengo la capacidad de preguntarle al otro, y cuando yo escucho, tengo incluso la capacidad de aprender. Ya saben entonces, empatía, comunicación asertiva, mejorar la relación que usted tiene con los otros, son formas de protegernos, de cuidar nuestra salud mental y de evitar una conducta adictiva. Viene entonces otra habilidad, y es el manejo de las emociones. Ay, 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 en eso a veces tenemos muchos problemas, y es porque como no nos han enseñado eso, ustedes que dicen, yo una emoción la puedo controlar. No, 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 yo puedo controlar la forma como expreso mi emoción, pero cuando ya en mi mente, en mi cerebro, está esa emoción, alegría, tristeza, enojo o cualquiera que sea, ya es muy difícil sacarla de ahí.
Lo que yo sí puedo hacer es controlar la forma como estoy expresando esa emoción. Por ejemplo, estoy muy enojado, que es una emoción a la que la gente le tiene mucho miedo. Bueno, cuando el otro está enojado. Enojo, tenemos todo el derecho de sentirlo. Es que somos seres humanos y ¿quién no se ha enojado? Hasta un bebé se enoja. ¿Se han dado cuenta de eso? Un bebé tiene sueño y empieza a llorar, o un bebé no le estamos poniendo la atención o no le estamos dando lo que él necesita y empieza a llorar, a mostrar su enojo, a mostrar que necesita atención. Todos hemos sentido enojo alguna vez en la vida. Resulta entonces que manejar mis emociones o la forma como expreso mi emoción tiene una palabra clave y es el límite. Póngase límite para expresar su emoción. El límite es que ni yo me haga daño ni le haga daño al otro. Usted puede estar enojado, pero entonces expréselo sin hacerse daño, sin hacerle daño al otro. Usted puede estar muy triste, puedes expresarlo sin hacerte daño y sin hacerle daño al otro. Y sobre todo porque, ¿cómo les parece que cuando yo no expreso lo que siento, puedo incluso enfermarme? Cuando yo no expreso mis emociones, de alguna manera empiezo a somatizar, o sea que en mi cuerpo se empieza a ver esa emoción que estoy ocultando. Por ejemplo, lo que les decía hace un momentito, en lo que no me detuve, y es la depresión. Tarea entonces, cuidar las emociones, expresarlas en el momento justo, con la persona adecuada y, acuérdese, sin hacerme daño yo y sin hacerle daño a los demás. Les voy a hablar ahora entonces de la toma de decisiones. Todos hemos tenido que tomar decisiones en la vida, no importa la edad que tengamos. Desde chiquitos, así sea que tengamos que escoger qué comerme o qué ropa me pongo, eso es tomar una decisión. Cuando vamos creciendo, las decisiones que tomamos van teniendo consecuencias que pueden ser más favorables o más desagradables para nosotros. Entonces la tarea es aprender a tomar decisiones. ¿Qué necesito saber yo? Pues que cualquier cualquier decisión que yo tome en la vida va a tener una consecuencia. Busquemos que esas consecuencias sean favorables para mí y para los demás. Ahorita les hablaba de las emociones y si yo tomo una decisión mediada por una emoción que está así muy activa, probablemente voy a tener una consecuencia no tan buena. Por ejemplo, cuando estamos muy felices y de pronto tenemos un poquito de platica en el bolsillo que la necesitamos y nos vamos para un lugar, no sé, a comer algo, a comprar cositas que nos gustan y estamos así pues que la felicidad, mejor dicho, se nos sale por los ojos, podemos resultar gastándonos más plática de la que necesitamos y desajustamos el arriendo. O cuando estamos de pronto muy enojados, tomamos decisiones que también pueden hacernos daño, o cuando estamos tristes. ¿Se dan cuenta entonces, familias, que las emociones y el comportamiento y también el pensamiento van muy de la mano, van muy junticos? Ahí es entonces donde se va uniendo todo lo que yo les digo de salud mental. Quiero hablarles de otra habilidad para la vida y es el autoconocimiento. Ay, señores y señoras, para mí esa es de las habilidades más importantes. Yo necesito conocerme. ¿Y sabe qué? Nos conocemos muy poquito. Regularmente sabemos muchas cosas del otro, de las personas a las que queremos mucho, pero de nosotros mismos no. No nos demostramos casi que nos queremos, no somos conscientes de nosotros mismos, no nos conocemos. ¿Usted sabe qué quiere en la vida? ¿Sería capaz de hacer una lista bien larga de lo que quiere? Todos queremos muchas cosas, pero no somos conscientes de eso. Usted sabe qué es lo que tiene en su vida y no hablo específicamente de lo material, hablo del tener, del ser también. Usted sabe quién es. Si usted se pone a responderse mínimo 10 vecesitas quién soy, por ejemplo, yo soy profesional, yo soy ama de casa, yo soy feliz, yo soy capaz de hacer lo que me propongo. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Se ha dado cuenta que somos muy poquito flexibles a nosotros mismos? Muy poquitos a decir, ay, sí, yo sé lo que quiero, ay, sí, yo sé lo que tengo. Porque es que como no nos han enseñado eso, pero nunca es tarde para aprender. Si tienes 50, 40, 60 años, no es tarde para empezar a conocerte y a darte cuenta que la persona más importante en tu vida necesita ser tú. En mi vida yo soy la persona más importante en mi vida porque he aprendido que yo solamente puedo dar de lo que tengo.
Y si yo tengo bienestar, puedo dar bienestar. Pero si no tengo, entonces, ¿qué voy a dar? Ahí les hablé un poco entonces de todas las habilidades para la vida. Bueno, al menos de las que vi más importante en esta conversación virtual que estamos teniendo. Ténganlas en cuenta en su vida. Si tienen la oportunidad, lean mucho acerca de ellas. Ahora hablemos de una de las habilidades para mí más importantes, el autoconocimiento. La difícil tarea de conocerme a mí mismo, de saber quién soy, qué me gusta, qué tengo, qué quiero, para dónde voy. ¿Cómo les parece que hacemos muy poquita esa tarea? Se nos olvida pensarnos, pensar en nosotros mismos, identificar quiénes somos. Regularmente vamos por la vida poniendo atención a quién es el otro, qué hace el otro, qué quiere el otro, qué le falta, pero muy poquito pensamos en nosotros. Cuando yo me conozco a mí mismo, gano mucho para mi vida, puedo mejorar mi calidad de vida. Incluso conocerme es una herramienta de las principales para tener un proyecto de vida. Sí, sí, señores, proyecto de vida. De ese que nos hablaban los que estamos más grandecitos cuando estábamos en el colegio. Se nos olvida que necesitamos tener un proyecto de vida. La vida funciona muchas veces como una empresa. Una empresa siempre necesita tener claro cuál es el camino a seguir para poder llevarle un producto al cliente, ¿sí o qué? Todo empieza con un proceso. ¿Y cuál es el proceso que llevamos nosotros en nuestra vida para cumplir la meta? No somos conscientes de ello. Entonces, tareita, una más, aprenda a conocerse, mejore la relación que usted tiene con usted mismo y de seguro las cosas van a cambiar. Por supuesto, esto no lo vas a lograr de un día para otro. Esto es un trabajo que necesitamos hacer. Si es con ayuda profesional, mucho mejor. Pero si tú a través de esta motivación que estamos tratando de hacer, tienes la posibilidad de trabajar en ti, una maravilla. Eso te va a ayudar a fortalecer ese proyecto de vida. ¿Usted qué quiere? ¿Para dónde va? Hace unos años estuvo muy de moda la ley de la atracción. Hablaron un montón de eso. Y entonces la gente, a mí me daba mucha risa porque la gente pensaba como que ya voy a pensar en que quiero un carro así y así y me siento a rascarme el ombligo y va a llegar el carro. No, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál es el proyecto, el plan de vida que tienes para conseguir, por ejemplo, el carro? ¿O cuál es el plan de vida que tienes para conseguir la casa que quieres, para seguir estudiando, para mantener a tu lado a tus seres queridos? Porque es que nuestro proyecto de vida o nuestras metas no pueden ser solamente cosas materiales. Todos necesitamos y queremos cosas materiales para mejorar nuestra calidad de vida, pero al lado de nosotros hay cosas muy valiosas y personas muy valiosas que queremos mantener a nuestro lado y tener una buena relación. Y acuérdese, la relación mejor que usted necesita tener en su vida es ¿con quién? Pues sí, señores, con usted mismo. Esa es la relación que necesita ser más valiosa en su vida. Hablemos ahora de un tema que tiene todo que ver con salud mental y adicciones, y es la ansiedad. Eso es un síntoma emocional que le puede pasar a cualquier persona, independientemente de la edad que tenga. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos y nos invitaban a un paseo que no dormíamos en la noche pensando en, ay, ¿cuándo será? Cuando íbamos en el camino éramos todos inquietos pensando como, ay, falta mucho, falta mucho, falta mucho. Eso también puede ser ansiedad. Cuando tenemos, por ejemplo, una entrevista de trabajo y estamos pensando en, ay, ¿cómo me irá a ir? ¿O será que sí me fui vestido como era? ¿Será que sí dije lo correcto? Todas esas cosas hacen parte de la ansiedad y muchas otras más. Resulta que cuando hay adicciones, una persona está, por ejemplo, en un proceso de recuperación de su adicción y empieza a sentir ansiedad físicamente o también en su pensamiento o comportamiento, y resulta que le da muchísimo miedo, pensando que el hecho de sentir ansiedad quiere decir que ya va a tener una recaída, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero la ansiedad puede ser algo que nos genere algún malestar en nuestra vida cotidiana. Por eso, si yo la siento, necesito hacer algo. A mí, por ejemplo, cuando tengo ansiedad, me gusta mucho hacer meditación. Eso que en este momento está muy de moda, y es hacer ejercicios de respiración, poner una musiquita de sonidos de la naturaleza bien bonita,
o música instrumental, y mientras haces eso, te concentras en tu respiración. A mí me sirve mucho colorear, hacer ejercicio, hablar con las personas que quieres. Muchas cosas cotidianas pueden ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Lo importante, familias, es que le presten atención a eso. Si usted tiene unos pocos días de ansiedad y ve que su comportamiento no ha cambiado, probablemente eso no vaya a ser algo problemático. Pero si no le prestamos atención, puede que se te convierta en algo que afecte tu calidad de vida. En todo caso, préstele pues atención a la ansiedad. Haga algo para que no sea algo dañino para su vida o para las personas que están siempre a su alrededor. La ruta de atención en adicciones es muy fácil. ¿Quién puede acceder a ella? Todas las personas que necesiten ayuda. No le dé pena, acuérdese, no le dé miedo. Usted puede buscar ayuda cuando sienta que la necesita. Por ejemplo, si lo que yo les decía hace un rato, usted siente que ya todo el mundo le dice que busque ayuda, que se está viendo diferente, ya la platica como que usted se la está gastando de más en esas sustancias, ya empezaste a tener conflictos emocionales, familiares o de cualquier tipo, ya es hora de buscar ayuda. Y esa ayuda es muy fácil de buscarla. Vas primero a pedir una cita con el médico general en el lugar donde tú siempre pides tus citas porque te duele mucho la cabeza, porque se te está cayendo mucho el pelo, por lo que sea. Pides una cita en ese lugar. Eso sí, al médico necesitas decirle que la situación por la que va tiene que ver con el consumo de una o de varias sustancias, porque es que los médicos no son adivinos y a veces los pacientes llegan y hablan de los síntomas que sienten, pero se quedan calladitos. No dicen que están consumiendo sustancias y para el médico es muy difícil adivinar, ¿cierto que sí? Es muy complicado. Entonces le vas a decir al médico que tienes un problema de adicción. Este médico lo que va a hacer es remitirte donde un especialista de acuerdo a la valoración que él como profesional haga. Y en esa remisión él puede decirte que vayas o donde el médico toxicólogo, médico psiquiatra o médico especialista en adicciones. Alguno de esos tres profesionales te puede decir cuál es el tratamiento que tú necesitas. Todos los tratamientos no tienen que ser iguales. Por ejemplo, hay personas que necesitan tratamientos hospitalizados porque su adicción ya es muy severa y necesitan entonces un tratamiento internados. Hay otras personas que necesitan solamente un tratamiento ambulatorio. Quiere decir que van a algunas citas y ya están normal en su casa. Depende de cada paciente. Bien, entonces es solamente ir donde el médico general y ya él te remite. Puedes ir acompañado a la cita de alguien que tú sientas que es de tu entera confianza para que tengas ese apoyo emocional. Después de eso, entonces, comienza tu proceso. En algunas ocasiones es importante tomar medicamentos, obviamente son ordenados por el médico especialista. ¿Y por qué hay que tomar medicamentos? Cuando empezamos yo te dije que las adicciones afectan el comportamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas y los medicamentos ayudan a regular esos cambios que se produjeron en tu cerebro. Entonces por eso algunas veces nos mandan medicamentos. Pilas pues, sin pena y sin miedo, hablen de la salud mental, aprovechen estos espacios para estar con su familia y hablar de cómo se sienten, de las cosas que los hacen felices, de lo que no les gusta. Préstele atención a su salud mental. Eso, mejor dicho, ayuda un montón en la calidad de vida individual y familiar. A todos les agradezco mucho haber llegado hasta esta parte del video. Espero que hayan aprendido y acuérdense, les dejé muchas tareitas y esas tareitas no son para hacerlas hoy o el fin de semana, son para toda la vida, porque acuérdense también que los seres humanos somos seres en constante construcción. Todos los días estamos cambiando, entonces el autoconocimiento es algo para todos los días. Muchas gracias por esta conversación que acabamos de tener y espero que haya sido de su agrado. Que estén muy bien, hasta luego.